Bueno, ¿qué tal? Buenas noches de vuelta, después de una semanita. Ha venido el frío acá por acá. Bueno, siguiendo y siendo fiel a lo que veníamos haciendo, hoy terminamos la primera parte de lo que es la planificación, propiamente dicho, de lo que es una planificación anual, y después ya vamos a ingresar a todo lo que es eh, la parte ya más técnica y más táctica, con los conceptos técnicos, con los conceptos tácticos, de cómo vamos a entrenarlos, cómo lo vamos a planificar para trabajar todos los conceptos técnicos y tácticos que son bastantes, que son bastantes. Antes de terminar la clase de hoy, vamos a hacer un repasito cómo es el tema de la evaluación y de los prácticos que le voy a tomar. Perfecto. Eh, ¿Pasó la hoja? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pasó la hoja? Dentro de lo que es pasó la hoja, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Sí, profe, profe. me pasó. Bien, bien, gracias. Bien, dentro de lo que es la planificación anual, nosotros la dividimos en tres etapas, ¿sí? En tres etapas importantísimas. Uno es lo macro, que sería todo el año. Lo meso, que tiene que ver con meses, a veces son 2 meses, un mes, 3 meses. Y lo micro, que tiene que ver con los entrenamientos que van de 3 a 7 días. Esto hemos abarcado la materia de este aspecto para tener la parte global de lo que es una planificación anual, para después terminar principalmente trabajando lo que es semana y lo que es día. En el fútbol, a diferencia de otros deportes, ya no se planifica lo macro como algo inamovible. Nosotros hoy por hoy, prácticamente a nivel profesional, se trabaja semana a semana, si bien arrancamos de una planificación anual, donde vamos teniendo algunas consideraciones importantes, como el inicio del torneo, como la finalización de la primera rueda, como lo que es la pretemporada, o esa pequeña pretemporada que se da entre los dos torneos, sino principalmente ya nos abocamos principalmente a lo que era semana. Y en la semana tiene mucha variante, desde lo que sucedió el fin de semana, si se ganó, se empató, se perdió, a lo que es precisamente los objetivos diarios. Pero eso ya lo vamos a ir viendo de a poquito. Pero para que quede bien en claro, es importante planificar anual, es importante planificar mensual, ya sea 2 o 3 meses o 4 meses, o de 6 meses a 6 meses. Todo depende cómo quiera hacer la planificación y obviamente lo semanal, ¿sí? A pesar de que estamos diciendo que lo semanal es lo más importante que se da hoy por hoy. Bien. Dentro de lo que es, voy a pasar esto acá, dentro de lo que es el periodo a nivel anual, nosotros consideramos que en enero y en parte de diciembre, pero enero principalmente, se da un descanso de un mes. Eso es aproximado, ¿no? Todo depende de cuándo termine el torneo y cuándo arranca el torneo. Pero fíjense en ustedes, también para el jugador de fútbol influye mucho si está jugando en la liga local o si viene de jugar una liga internacional, que el año va de julio a julio. ¿Se entiende? En Europa el calendario, el año de temporada es totalmente distinto a nosotros, porque cuando nosotros estamos de vacaciones, ellos están en pleno temporada y viceversa. Pero para que ustedes tengan en cuenta, nosotros consideramos el torneo desde las vacaciones en enero y arrancamos lo que es el periodo de pretemporada, que arrancamos en febrero, ¿sí? Donde ahí nosotros buscamos desarrollar el modelo de juego, llevarlo de lo físico a un equilibrio, vienen de vacaciones, aunque hoy por hoy
tienen que saber ustedes que el jugador de fútbol no decae tanto en sus vacaciones, ¿sí? Porque hoy el jugador profesional se sigue cuidando, lo que puede llegar a hacer es hacer otra actividad deportiva distinta a la que viene haciendo, pero no se descuida. Puede ser que coma un poquito más, que se descuida en alguna comida o algunas bebidas, pero no se descuida el 100%, no se olvida de su físico ese mes. Se toma algunos lujitos, pero siempre está atento a lo que su cuerpo pide y lo que su cuerpo exige. A partir de ahí, nosotros en la pretemporada, aparte de lo físico, del armado de grupo y todo eso, tenemos en cuenta principalmente el desarrollo de la idea, del modelo de juego. ¿Sí? Ahí prácticamente podemos decir que la pretemporada dura 15 días a un mes, ¿sí? Pero esta etapa de pretemporada y ajuste prácticamente se da simultáneamente. Hoy la pretemporada, a menos de 10 días, ya están jugando partidos amistosos, ni qué hablar si no participan en algún torneo amistoso, que puede ser una copa de verano, que puede ser una gira a otro país, a otras ciudades. Entonces prácticamente el jugador, si se descuida en enero, imagínense lo que pasaría en febrero. En febrero que prácticamente las pretemporadas van de 10 a 15 días, no más que eso. Después hay un periodo en la pretemporada que es un periodo de precompetitivo que se da entre estos 10, 15 días, donde se empieza a jugar amistoso y todo eso. Y arranca prácticamente en marzo lo que es la temporada, ¿no? Entonces consideramos el mes de febrero de pretemporada y precompetitivo, el periodo de marzo, abril, mayo, junio y julio, mayo y parte de julio, junio y julio, un pedacito ahí, es el torneo de apertura, que hay torneos que duran 18 fechas, generalmente 19 fechas, pero bueno, fíjense en ustedes que hoy el calendario nuestro argentino tiene 16 fechas, 15 de la zona más un interzonal, ¿sí? Así que estaría terminando prácticamente a mediados de junio o fines de junio. Todo depende. Recuerden ustedes que en la primera división y también en segunda, que se lo considera, en parte nomás tenemos o eliminatoria, Copa Libertadores o amistoso FIFA. Bueno, eso también hace que el torneo se pare un poquito. También acuérdense que tenemos Libertadores Sudamericana y también tenemos Copa Argentina, lo cual todo esto sucede prácticamente en estos meses. Después hay un periodo de preparatorio segundo, que son 2 semanas nomás, que ahí reajustamos la parte física, ¿sí? Y obviamente aprovechamos para reafirmar conceptos y trabajar también en lo que es el concepto del modelo de juego, si es que hay algo que no sucedió. Obviamente que si el modelo de juego o el sistema de juego o la idea de juego, como quieran llamarlo, no sucede en los 3, 4, 5 primeros partidos, obviamente que se cambia ahí. No se espera llegar a julio para poder, como quien dice, mezclar y repartir de vuelta. No, se toman las medidas en el momento necesario, ¿no? Si no, ningún club aguantaría 10 fechas sin que las cosas se hagan bien. Ustedes saben que en el fútbol argentino son 3 partidos y si no va bien, te van o te vas. ¿Está? Bien, después vuelve el periodo competitivo, esto lo vamos a desarrollar uno por uno, ¿no? Ahí aparecen objetivos reales o más reales, porque bueno, ahí está el descenso, la clasificación a copas y todo eso. Ahí vemos realmente, después de una primera rueda, para qué está el equipo. ¿Sí? Esto sucede en el segundo periodo, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Les recuerdo que también acá hay incorporaciones de nuevos jugadores, sé que se sigue trabajando la unión del plantel, acá generalmente ahí hay altas y bajas, bueno. Y después de terminar en noviembre, principio de diciembre, los torneos, todos los torneos, hay un periodo que nosotros le llamamos periodo de postcompetencia. Ese periodo de postcompetencia
ahí es donde nosotros analizamos, evaluamos que se da en diciembre. Quiero recordarle que la primera división está terminando aproximadamente en esta fecha, la segunda división también, la tercera categoría no tanto, y la cuarta categoría a nivel nacional, ustedes saben que prácticamente va de octubre a marzo, lo que es el Argentino B o el Regional Amateur, que bueno, obviamente modificaría todo esto. En esos casos, esos clubes de la cuarta categoría ya vienen con un torneo local, algunos más competitivos que otros, algunos que preparan el plantel durante todo el año para ese argentino, o algunos que se reformulan la idea y traen nuevos jugadores y prácticamente los planteles son distintos a lo que puede arrancar Milán. Pero eso para tenerlo un poquito presente. Bien, dentro del periodo de preparatorio, hay pretemporadas, yo le dije entre 10 y 15 días, hay pretemporadas que se pueden dar el lujo de un poquito más largo, ¿no? Principalmente siempre se respeta el equipo que ascendió, que arranca no en la primera rueda, sino en la segunda y en la tercera. Esto da un poco más de tiempo para poder trabajar lo que es la pretemporada. Les recuerdo que tanto Nacional B, Argentino A y Argentino B, siempre sucede esto, que los torneos están terminando de ascenso mucho más tarde que los que están a nivel superior, lo cual esa consideración generalmente se le da. Pero lo ideal sería tener la posibilidad de 6 semanas de pretemporada. Esto vendría a ser que si arrancamos en febrero, tendríamos la posibilidad que en la sexta semana, o sea, a mediados de marzo o casi finales de marzo, tener la posibilidad de tener el equipo, como quien dice, en óptimas condiciones. Yo les aseguro que las pretemporadas actualmente el jugador no llega a óptimas condiciones, menos en plantel completo, lo cual considero yo que a partir de la quinta fecha podemos ver, quinta fecha oficial, ¿no? Podemos llegar a ver lo que puede suceder con ese equipo y recién en la fecha 10 podemos ver las cuestiones mucho más en serio. ¿Mm? Por eso habrán escuchado ustedes que cuando arrancan los campeonatos, dicen, bueno, vamos a esperar hasta la fecha 10 a ver qué pasa. Y ahí realmente un número importante en cantidad de partidos, tiempo de juego, jugadores, ¿no? Pero bueno, volviendo a este periodo de preparatorio, la primera etapa que dijimos es la pretemporada, yo la utilicé solamente por a ver, yo podría haber dicho tomar diferentes objetivos, es decir, pretemporada de lo físico, pretemporada de lo técnico, táctico y estratégico, pero yo lo tomé en todo su conjunto para hablar principalmente del elemento fundamental que me parece que es lo más interesante, que es el modelo de juego. Entonces, la primera semana vamos a hacer una preparación general, presentaremos el sistema de juego, no seremos detallistas, vamos a ir trabajando por línea y en un entrenamiento de la técnica individual. Entonces, si yo considero que mi sistema de juego y dentro de mi modelo de juego va a ser un equipo con una línea de 4, con 3 volantes, 3 delanteros, y la idea va a ser salir la pelota desde el área, bueno, arrancaré con el total del sistema. ¿Qué significa esto? Que yo lo puedo poner en práctica ya. Explico y vamos a la práctica. Y a partir de ahí empiezo a desmenuzar, che, no me gusta lo que vi, voy a trabajar por línea, no me gusta que no se controle y se da buenos pases, vamos a trabajar la parte individual de la técnica o de la técnica en conjunto, que sería el pase, por ejemplo. En la segunda semana, ya después de haber tenido esta semana, yo les cuento una experiencia. Permiso. A mí me gusta arrancar la pretemporada los primeros 3 días con fútbol formal, con poco tiempo, probando los sistemas, probando la idea, cambiando jugadores, y no lo someto a la parte física agresiva. Les recuerdo que vieron que antes de la pretemporada vamos a llenar los tanques para que no dure todo el año, eso no existe. Se hace un trabajo específico, mucho más importante que el resto del año, pero no te va a alcanzar llenar el combustible en febrero para que te llegue a diciembre, eso es imposible.
porque tenemos competencias todos los fines de semana. Y aparte que es un deporte de contacto, un deporte de situación y un deporte de conjunto, obviamente hay más lesiones, hay más problemas. Entonces yo me tomo esos 3, 5 días donde voy haciendo de forma general. Yo siempre he dicho que si un jugador viene con un poquito más de peso, ¿sí? Y someterlo agresivamente a una preparación física durísima, me parece que produce más lesiones que arrancar directamente con lo que él sabe hacer, que es su técnica, su táctica, su preparación y su juego, ¿no? Entonces, a partir de ahí lo vamos adaptando y lo vamos llevando a cada vez ser más exigente en esa parte, ¿no? En la segunda semana ya introducimos los movimientos colectivos, vamos sacando los grandes errores, empezamos a utilizar cómo se presenta el sistema de juego en defensa, cómo se presenta el sistema de juego en ataque, qué pasa en las transiciones. Y a partir de ahí yo ya voy a tener algo bastante importante entre la tercera y la cuarta semana, ya le empezamos a ser más específico. Trabajo entre líneas, entre las líneas defensa y volante, entre la línea defensa y ataque, volante y delantero, un juego colectivo. Ahí empezamos a utilizar todo lo que es la estrategia, balón parado, ya hay algo mucho más elaborado, ya más específico, ya los errores mayores no estamos trabajando en la parte más fina, ¿sí? Y después en la semana 5 y 6 ya trabajamos con lo que es los precompetitivos, ¿eh? El modelo de juego y sus variantes, ¿tá? La corrección de los errores más finos y adaptarse al modelo con respecto al rival, ¿sí? Cómo se comporta o cómo se va a comportar cuando nos toque un equipo que nos presione alto, cuando un equipo se nos repliegue, bueno, todas esas cuestiones suceden esta semana. Esto es lo ideal, ustedes saben que es lo más difícil, ¿no es cierto?, en nuestro deporte. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto? Muy bien, perfecto. Una vez que ya arrancamos, ingresamos al periodo competitivo, es muy importante que en este periodo competitivo que dijimos que van entre 19, 18, en el caso de nuestro campeonato, 16 fechas, sin contar, ¿sí?, los partidos que te pueden tocar, uno o más partidos en esta etapa de la Copa Argentina, te pueden tocar uno porque te dejan afuera o hasta tres. O sea, estamos hablando que 16 partidos de la zona, primera edición, más uno, Copa Argentina serían 17 y hasta 3 en esta etapa, o sea que estarías jugando, si te va bien, 19 partidos en esta etapa. Entonces es muy importante que aquel rendimiento que nosotros pusimos en pretemporada y lo llevamos a un nivel importante, que hemos alcanzado a estar con el jugador bien fino, es importante que en este periodo de competencia lo mantengamos. ¿Esto cómo se mantiene? Con evaluación, con controles, con cuidado, con observación, con análisis. Bueno, se va con... Porque este periodo es un periodo muy importante, principalmente para mantener esa línea de trabajo. Si le va bien a la primera rueda, hay muchas posibilidades que la segunda rueda también le vaya bien. Pero bueno, suele suceder que no siempre es así. Entonces, bueno, aquí este periodo es muy importante, ¿eh? En todos son muy importantes. Obviamente. Después está el periodo de transición. Es un periodo muy corto. Puede durar 3 semanas a 5 semanas, todo depende si hay una Copa América, si hay un Mundial de Fútbol. Bueno, este año tenemos eliminatoria, tenemos una Copa Internacional, bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Lo más seguro es que va a durar entre 3 semanas, no creo que llegue a 5, pero supongamos que está entre 3 y 5. Bueno, hay un periodo de, vamos a cargar un poco más de combustible, vamos a recuperar las lesiones de aquellos jugadores que quedaron lesionados. Vamos a aprovechar a dar nuevas oportunidades a aquellos jugadores que han jugado poco o que han tenido un mal nivel o han bajado mucho. Pero también les recuerdo que en esta etapa es una etapa de adquisición de nuevos jugadores. Algunos jugadores se quedan, algunos jugadores se van, altas y bajas, y el trabajo de equipo tiene que seguir siendo importante.
En lo que es nuestro fútbol argentino, aproximadamente el 10% de los equipos cambian de entrenador. O sea, que también tenemos otro problema más, ¿sí? Puede ser que arrancamos a principio o puede ser que heredamos un plantel a mitad de año, lo cual también nos conlleva a trabajar de otra forma, ¿no? Bien. Después arranca el periodo de competencia, competencia 2. Este periodo es uno de los periodos dentro de los dos de competencia el más complicado. ¿Por qué? Primero porque arrastra resultados tanto positivos, negativos, desde la primera rueda. Si son positivos, perfecto, va a ser muy positivo para lo que es nuestro trabajo de entrenamiento, va a ser muy positivo. Pero si en este periodo es un periodo donde vinimos con un periodo malo, lesiones, expulsiones, cambio de entrenador, entonces tomamos nosotros. Este periodo es un periodo de los más difíciles. Y después hay una cuestión muy fundamental. Las lesiones no solamente son lesiones por, por el contacto físico, por la situación de juego, sino también lo vamos a encontrar con algunas lesiones que provienen del aspecto psicológico. En este momento, principalmente antes de arrancar este periodo, en el periodo el segundo periodo precompetitivo, debemos trabajar, hacer mucho hincapié en el trabajo psicológico del jugador. Viene con muchos partidos, viene con mucho entrenamiento. El trabajo del jugador de fútbol y del entrenador es muy exigente. Acá no hay tiempo para hacer trámites, no hay tiempo para festejar cumpleaños, no hay tiempo para ir a casamiento, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Lo más común que se dice, no, bueno, pero ganan mucho dinero, entonces, no, no. El hecho de que ganen mucho dinero no implica que tengan que hacer trabajo muy exigente. El futbolista está dentro de lo que es un estrés físico y psicológico a niveles muy altos sobre muchas otras profesiones. En algún momento se lo comparaba que el estrés de un jugador de fútbol tenía el estrés de un astronauta cuando tenía que salir de la atmósfera, ese nivel de estrés. Por eso yo siempre considero esto, no es solamente el hecho de jugar y entrenar, sino son todas las situaciones que suceden dentro de lo que es el juego. Entonces, la parte psicológica es fundamental trabajarla. En los aspectos psicológicos van a encontrar jugadores muy motivados, positivos, porque vienen jugando, porque es lo más importante. El jugador le puede ir mal, pero si juega es una cosa. Pero si le va mal al equipo y encima no juega, es otra. Y después nos vamos a encontrar con aquellos jugadores negativos que se lesionaron, que se llevan mal con los compañeros, que se llevan mal con el entrenador, que las cosas no les salen, que están totalmente desmotivados. Por eso me parece fundamental trabajar con profesionales de la psicología. Para mí eso me parece fundamental. Bien, permiso. Pregunta por acá en este momento. ¿Estamos bien? Están muy callados. A mí me gusta que participen, que pregunten, que me paren a ver por ahí si tienen alguna inquietud. Como siempre digo, o saben mucho o no entendemos nada, ¿eh? Bueno, seguimos entonces. Bien, seguimos. Sí, hay alguien que quiere hablar, a ver. Bueno, de- después, sí, Carlos, ¿querés hablar, preguntar algo? No. Bueno. No, profe, no, no, no No, se no, diga. no. Ah, pensé. Bien. En este periodo, y llegamos al fin del año. Yo siempre digo que este final de año, ese final de año, tiene que ser, eh, vieron, a veces llega al final de año y decía, "Oh, no veía la hora que terminara el campeonato". Y hay veces que también se dice, bueno, ojalá, qué lástima, ya se acabó, ojalá que el año que viene arranque pronto.
nos pasan estas situaciones, ¿no? Muchas veces, ¿no? De no saber qué hacer después de mitad de año o de final de año. Pero bueno, yo siempre, después de, supongamos que el torneo terminó el 10 de diciembre, yo trato de trabajar 2 semanas más con el jugador. Ahí es momento de empezar a evaluar. Evaluamos de forma individual y de forma colectiva. Evaluamos todo aquello que ha hecho el jugador, cómo le ha ido, desde lo técnico, de lo táctico, de lo físico, y evaluamos su continuidad, si lo vamos a tener en cuenta o no la próxima temporada. ¿Eh? Evaluamos la temporada que se terminó y la comparamos con la temporada anterior a la terminada. ¿Sí? Porque es importante, hayamos tomado el equipo mitad de año, principio de año, o vengamos 2 años, es importante compararla. Dentro de la comparación no se compara solamente la posición, los partidos ganados de local, perdidos de local o empatados. No solamente evaluamos los de visitantes ganados, empatados, perdidos. Evaluamos la cantidad de jugadores utilizados. Evaluamos la cantidad de jugadores que vienen hace 2 años. Tenemos en cuenta cuáles son los que se integraron. Tenemos en cuenta el jugador que viene del mismo club, que quizá no jugó la temporada anterior, pero venía desde las inferiores. ¿Sí? Todo esto, todos estos datos que vamos teniendo, cantidad de plantel, entrenadores, preparador físico, tiempo de pretemporada, cantidad de partidos de si se arrancó en marzo y se termina en diciembre, y si fue parecida, igual o que la anterior, todas estas cuestiones las tenemos en cuenta. ¿Para qué? Comparamos. Para establecer si venimos bien, si hay que mejorar, si tenemos que esta campaña fue peor que la anterior, entonces tenemos que retomar y ver qué se hizo bien allá para poder volver a hacer bien acá, ¿sí? Y para establecer un futuro, hacia dónde queremos llegar con ese plantel. ¿Eh? Para eso evaluamos todo, todo. Eso por un lado. También tenemos en cuenta las cuestiones de infraestructura. Estuvieron bien los vestuarios, el campo de juego, dónde entrenamos, dónde jugamos, el, 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 el gimnasio, las salas de recuperación, el trato con los jugadores. Todo eso lo hacemos en conjunto también en algunas cuestiones con los jugadores. Por eso lo mantenemos 10 días los jugadores. Ahí podemos hacer muchas fichas donde ellos tengan que expresar sus sentimientos, expresar sus sensaciones, contarlo, cómo le ha ido, qué sintieron. Todos esos registros hay que hacerlo. Me parecen fundamentales. ¿Sí? Y ahí ya también empezamos a trabajar para el torneo y la pretemporada. A ver, nosotros no cerramos en diciembre y nos vamos y después nos llaman en enero y planificamos. No, deberíamos cerrar ya en diciembre con todo hecho para saber, che, volvemos a él 3 de febrero en el club, a tal hora, pum, 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 todo lo que se hace. Y después nos vamos de vacaciones. Un mes, 40 días, lo que sea necesario. ¿Eh? También acá, en parte, en esta etapa de diciembre, confeccionamos de nuevo el plantel. Lo hacemos 3 veces en el año. En la pretemporada, a mitad de año y en diciembre. Ahí damos las altas y las bajas. Las altas que el club contrató o que puede contratar, ¿sí? Que ya podrían estar trabajando esos días con nosotros. Los jugadores que están en inferiores y los subimos arriba, ¿sí? De la misma forma, las bajas, los jugadores que no vamos a tener en cuenta, ¿sí? Que ahí lo aprovechamos para decirle que no lo vamos a tener en cuenta, que se pueden ir buscando un club. No vamos a esperar en enero para decirle al jugador, porque sería una falta de respeto, cortarle la posibilidad. O si ya no lo vas a tener en cuenta, el club está de acuerdo, se lo dice en diciembre y tiene el jugador un margen de
30, 45 días para buscarse el club, ¿sí? Y eso también hablaría bien de nosotros, porque estamos siendo respetuosos con la persona que nos brindó el servicio que nosotros necesitamos, o por lo menos que él pudo dar, ¿sí? También acá hacemos una revisión con la elección del método de entrenamiento, ¿eh? Si nosotros, ahí podemos compararlo, no solamente en el rendimiento deportivo, sino también en el rendimiento físico y establecer bien el tema, por ejemplo, si de qué vinieron las lesiones, si fue por un choque o porque fue distensiones, ruptura de ligamento, y ver hasta dónde nuestro método de entrenamiento no perjudicó o perjudicó al jugador de fútbol. Eso es muy importante también valorarlo acá en ese momento, ¿sí? El tema del método de entrenamiento y se revisa y ahí se vuelve a tomar la planificación anual, como la habíamos visto, ¿sí? Y ahí nuevamente se detalla y se empieza a trabajar. Por eso siempre arrancamos de lo macro, después podemos dividir en distintos meses, un mes de la pretemporada, 4 meses de competencia, medio mes de pretemporada a mitad de año, 3 meses de competencia o 4, final del año 15 a 20 días. Por eso es importante volver a la planificación. Usted me va a decir, profe, ¿y quién lo hace? Y bueno, el que trabaja profesionalmente lo hace. Lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer porque cuando más información tenemos, más posibilidad de tener menos errores. Errores vas a tener, inconveniente va a haber mucho, pero lo importante es bajar esa línea de errores para mejorar, porque si no, no se mejora. Si yo no evalúo, no voy a saber, comparando y evaluando, no voy a saber si progresé o no progresé, si aprendí o no aprendí. Esa información es valiosa, es muy valiosa y la tengo que trabajar. Por eso, en esta etapa, también revisamos la idea de juego, el sistema que utilizamos. Entre sistema y esquema, yo quiero que les quede un poquito claro cuáles son las diferencias. El sistema, ustedes van a ver un sistema fijo y el esquema es lo que se convierte ese sistema. ¿Tá? Entonces yo veo un 4-3-3 y el esquema, ese 4-3-3 se convierte de pronto a un 4-2-4, supongamos. O en ataque ese sistema se convierte en que quedan 3, uno al medio y 6 atacando. Bueno, ¿qué pasa con ese sistema? ¿Qué transformación tiene? También la vemos, ¿no? Y volviendo, quiero que vayamos ahí rápidamente a la de arriba. Quería mostrarle esta. Y volviendo a lo que es la pretemporada, la temporada, perdón, y la forma de planificación, tengan, fíjense en acá que está, como el periodo, entonces acá podemos decir un mes, acá decimos 4 meses, acá decimos no llega a un mes, supongamos un mes, volvemos a tenerlo en cuenta como 4 meses, acá tenemos medio mes, acá tenemos medio mes, entre dos hacen un mes, más 4 son 5, más 4 son 9 y prácticamente 4 meses más, perdón, un mes más. Estamos hablando de una temporada de 10 meses, eh, perdón, 10 meses. Estamos hablando de casi 5 meses de competencia, casi 9 meses de competencia, casi un mes de pretemporada, perdón, casi un mes de periodo preparatorio y periodo de competencia, post-competencia y la temporada. O sea, nosotros hemos dividido acá en 4 fragmentos, lo que es la 5 le vamos a decir, porque consideramos las vacaciones como un fragmento, este como un fragmento, este otro, ese otro y ese otro. Entonces, ¿qué deberían hacer ustedes?
y retocando un poquito lo que habíamos hablado de cómo preparar el trabajo que yo le voy a pedir. Vamos a dejar ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguno ha trabajado, ha planificado pretemporadas anuales, mensuales, semanales? ¿No? No, profe, yo nunca todavía planifiqué así, Nunca. digamos. Ustedes me pueden decir, me pueden llegar a preguntar, profe, ¿y cómo hago yo con los juveniles? ¿Cómo hago con inferiores? Bueno, obviamente que el objetivo de un jugador profesional o a un jugador juvenil y a un jugador de escuela son totalmente distintos. Pero yo puedo y debo organizarme en el tiempo del año. Entonces yo digo, a ver, le puedo decir pretemporada o le puedo decir donde nos volvemos a juntar con los niños. La pretemporada se relaciona a lo que va a pasar en el torneo y a veces con los juveniles, la pretemporada, principalmente los más chiquitos, es donde juntamos, armamos grupo y todo eso. Y sí, vamos a trabajar, no estamos de vacaciones, vamos a trabajar de una forma diferenciada al resto del año, pero no va a tener ese impacto y esa parte profesional como se trabaja con los jugadores profesionales. Pero sí lo tengo que tener en cuenta. Si, che, a ver, mis primeros torneos o encuentros van a arrancar en marzo. Bueno, ¿cuándo arranco con los chicos? Bueno, 15 de febrero, 15 días antes, no mucho más. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el jugador amateur, juvenil y semiprofesional? Cuando más larga es la pretemporada, más complicada se hace tenerlos incentivados. Entonces yo con los jovencitos arranco 15 días antes del primer torneo, ¿tá? 10 días antes, no más que eso, para motivar. Imagínense si yo me meto una pretemporada con juveniles un mes y no tocan, no juegan ningún amistoso, no hay torneo, nada, se va desmotivando. ¿Y saben cuál es el problema? Ya contesto los chats. ¿Saben cuál es el otro problema grave? Que cuando uno pasa un tiempo prolongado ya de un mes, ya tiene armado más o menos el plantel. Y ya el jugador intuye, lo siente, intuye que no va a ser tan tenido en cuenta. Entonces cae la motivación y nosotros tenemos que tratar de tener todos motivados, ¿eh? Pero ustedes pueden hacer una línea que no necesariamente tiene que ser esta, pero